Bueno, Chalón, el Eterno nos bendiga con su bendita palabra, que nos dé su bendición, su entendimiento, su inteligencia, que quite nuestros pensamientos y que ponga los de Él en nosotros, para que así podamos entenderlo, para que así podamos recibir su bendita palabra. Su escritura es lo que el Eterno nos dejó para guiarnos, para poder vivir. Nos dejó lo suficiente para poder caminar con Él. El libro que leí ahorita fue Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. El Eterno nos bendiga con su palabra. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El Eterno dejó suficientemente información en sus escrituras, en su palabra, para que el hombre tenga el conocimiento de temer al Eterno y de guardar sus mandamientos, porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí el Eterno nos está diciendo que tenemos su palabra suficiente para temerle y para guardar sus mandamientos, porque en el juicio todos tendremos que dar cuentas según lo que hayamos hecho. Unos, los que hicieron lo bueno, se les contará. Los que no quisieron nada con Él y hicieron lo malo, tendrán que dar cuentas por eso. Así que Él nos bendiga. Aquí, en el camino de nuestro Criador eterno, todos somos individuales. Nadie paga por los hechos de los demás, ni siquiera por los de los hijos. La salvación es individual, la salvación es personal. Aquí yo no tengo por qué pagar por los daños o los hechos que hagan mis hijos o tus hijos. Cuando el hombre es grande y mayor, es responsable de sus obras. Por eso nosotros que conocemos la Escritura, tenemos que guiar a nuestros hijos por el camino de la verdad, por el camino del Creador, para que sea responsable y pueda vivir delante del Creador con entendimiento, para que así el Eterno no nos culpe a nosotros de que no enseñamos a nuestros hijos en su camino. Tristemente, el mundo no le dio la escuela, la enseñanza, la doctrina a sus hijos. La doctrina que tienen no es la doctrina del Creador eterno. La doctrina que tienen es una doctrina de religión. Pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos el amor y la verdad para que ellos la conozcan. Así que nuestro Creador eterno nos bendiga. Dice su palabra en Ezequiel 18 del 1 al 4. Ezequiel 18 del 1 al 4. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentadura. Vivo yo, dice Yahweh el Adón, que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que el Eterno hace irresponsable a cada uno de nosotros. Todas las almas dice que son de Él. La del Padre y la del Hijo son de Él. El alma que pecare, esa morirá. Así que nuestro Creador eterno nos bendiga con su bendita palabra
nos dé entendimiento de su bendita palabra y podamos seguir en su camino. Él nos ayude y nos bendiga siempre con su palabra para poder entenderla, para poder tener la capacidad de entender su palabra. Miren, la responsabilidad cae sobre cada quien. Hubo hombres justos, hombres buenos, que ellos caminaron en la integridad de su corazón, pero sus hijos no. Y ellos no eran responsables por eso. Ellos no eran responsables por la conducta de sus hijos. Yo estoy seguro que a sus niños les enseñaron el camino de bien. Porque no me parece que un hombre que conozca la verdad, que conozca al Creador, a sus hijos de niños no les enseñe el camino. No me parece que pueda pasar por eso. Yo creo que todos nosotros los creyentes les enseñamos el camino de la verdad. Por ejemplo, ¿quién era Samuel? Vamos a ver quién era Samuel. Es Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8. Vamos a ver lo que dice su palabra. Dice así para la honra del Eterno. Es Primera de Samuel 8, del 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Qué hizo? Puso a sus hijos por jueces. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersaba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué hicieron? Se corrompieron. Yo estoy seguro que Samuel, si hubiera sabido que sus hijos eran pervertidos, que sus hijos eran hombres no derechos delante del Eterno, no los pone por jueces. Estos hombres eran hijos nada más y nada menos que de Samuel, un personaje tan importante delante del Eterno. Sin embargo, sus hijos no andaban en el camino de él. Por eso no nos debemos juzgar unos a los otros cuando vemos a uno de nuestros hijos que no anda bien. Porque yo qué culpa tengo de que mi hijo no entienda. ¿Tú qué culpa tienes de que tu hijo no entienda? Tú tienes que enseñarle el camino a tus hijos de niños, pero de grandes ellos son responsables. ¿Sí estamos entendiendo? Así que el Eterno nos bendiga. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituimos un rey para que juzgue como tienen todas las naciones. Pero esto no le agradó a Samuel, esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel le oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que ya no sea rey sobre ellos. Los judíos de ese tiempo fueron a ver a Samuel, a echarle en cara, porque Samuel era el rey de Israel, el juez de Israel, pero ya él era avanzado de edad. Y fueron a decirle: mira, Samuel, tus hijos no andan en tus caminos. Constituyemos un rey.
Ellos no entendían que Samuel era el siervo de Yahweh, de Yahweh, y que el rey que reinaba era el Eterno. Pero otra vez vamos, sus hijos no andaban en sus caminos. Y todo Israel sabía que no andaban en sus caminos. Entonces, ¿Samuel tenía la culpa? No. Otro caso que pasó con Job. Job, un hombre íntegro, un hombre derecho delante del Eterno, varón perfecto y recto delante del Eterno. Y ni su esposa y ni sus hijos andaban en el camino del Eterno. Job era un hombre derecho y honesto. Tanto así, si lees Job 1, encuentras que el Eterno le dice, varón perfecto y recto delante de Elohim. Así que el Eterno nos ayude a servir al Creador eterno, a servir al Eterno. Otro ejemplo, hace 26 años que mi Creador me llamó. Hace 26 años que mi Creador me llamó y ninguno de mis hermanos, hermanas, conocen a mi Creador. Solamente yo. Saben. Les he hablado de mi Creador, pero solamente mi Creador sabe qué hace con cada uno de nosotros. A mí lo que me queda es servirle yo, amarle yo. Si el Eterno los ama, los va a llamar. Si mi Eterno conoce sus corazones y sabe que son buenos, los va a llamar. Porque el Eterno te llama conforme a tu corazón. Si eres bueno y noble, te llama. Si eres chueco y torcido, no te llama, te deja para allá. Así que Yeshua nos bendiga. Samuel, Job, andaban en los caminos del Creador con todo el corazón, pero sus hijos no. Entonces, las almas del Eterno son de Él. El alma del Padre, el alma del Hijo son de Él. El alma que pecare, esa morirá. Yeshua nos bendiga. Vamos a ver el libro de San Juan 4:53. San Juan 4:53. Para la honra del Eterno. Es un caso que sucedió. Es un caso que sucedió. No es que esto sea para todo el mundo. Es un caso que aconteció. Porque no debemos creer que así es para todo el mundo. Por ejemplo, dice allí. Dice, el padre entonces entendió que a esa hora era cuando Yeshua había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Chequen, porque este texto se presta para entender muchas cosas. Pero entendamos el texto, un caso especial. Este hombre tenía un hijo y Yeshua se lo sanó. Se lo sanó. Entonces Yeshua le sanó el hijo y este hombre creyó con toda su casa. Pero miren, dice creyó con toda su casa. En este caso, miren, son los adultos, no los niños pequeños, porque los niños no creen. ¿Sí me entienden? No está hablando de bebés recién nacidos, está hablando de gente creyente adulta. ¿Ok? Que tiene conciencia, que ya es responsable delante del Eterno. Creyó con toda su casa. Amén. ¿Ok? Entonces, hay un pensamiento que hay allí. Porque un hombre, vamos a verlo para que lo veamos, está en Hechos
16. Hechos 16, vamos a verlo para que le entendamos mejor. Hechos 16, del 15 en adelante. Dice así: y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, entrar en mi casa y pasad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, y adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Qué anunciaban los siervos? El camino de salvación. Era una divina. Esta divina escuchó a Shaul enseñar, y esta divina sabía lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba la salvación, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagranando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Era una divina, una sierva de Satanás, que trabajaba para ciertos hombres y les daba mucha ganancia. Y Shaul la soportó por unos días, hasta que se cansó y le reprendió el espíritu. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y preguntándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Alborotan qué? Nuestra ciudad. ¿Y quiénes eran los predicadores? Judíos. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué dijeron los romanos? Pues nosotros somos romanos. No deben de traer otra enseñanza, porque los romanos tenían su doctrina. Los romanos tienen su doctrina. Por eso no aceptan la doctrina de los judíos. Por eso los romanos no aceptan la doctrina de Yeshua, porque ellos tienen otras costumbres. Los romanos tienen otra costumbre. No aceptan la enseñanza judía, hebrea, israelita. No aceptan a Yeshua. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepos. Fue un castigo por enseñar la verdad, por enseñar la salvación de Yeshua. Fueron presos, amarrados con cepos, con unos fierros en las patas y en las manos, porque enseñaban la verdad, la salvación. Y los romanos no aceptan que se hable de Yeshua. Se ofenden si les hablas de la salvación en el poderoso nombre de Yeshua, porque ellos tienen otras costumbres, otras adoraciones que no es judía. Ellos adoran todo lo que es griego y romano. Así es.
Dice, pero a medianoche, orando Saúl, Pablo y Silas cantaban himnos a Elohim, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los se soltaron. Un milagro que el Eterno hizo. Ellos cantaban un himno y el Eterno les abrió las puertas y les quitó las cadenas. Desesperado el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué hizo? Se postró para no perder la costumbre, ¿verdad? Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea que vio el milagro, le entró el temor, escuchó el canto de Saúl, que era al Eterno, y entendió que eran siervos del Eterno. ¿Qué entendió? Que eran siervos del Eterno. Y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en Adonai Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Y aquí viene el problema de nuevo. Debemos entender. Serás salvo tú y tu casa. Bueno, ¿por qué dice tú y tu casa? Miren, no significa que si yo creo, mi mamá y mis hermanos, mi esposa y mis hijos ya son salvos. No, no significa eso. Lo que significa que la palabra llegó a mí, la salvación llegó a mí y yo tengo que compartírselas. Si así fuera, entonces mi mamá y mis hermanos y mis hijos y mi esposa ya tienen la salvación asegurada. No, pero ¿qué tal si mi esposa no quiere y mi madre y mis hermanos no quieren? ¿Son salvos? No. Estamos hablando de una promesa del Eterno que te da a ti la salvación para que tú se las compartas a tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu madre, y así tengan la oportunidad de ser salvos. Por eso cuando dice tú y tu casa, no se refiere que todos se van a salvar. Allí está la oportunidad. ¿Sí entendemos? Me gusta mucho este mensaje y le vamos a seguir leyendo. Y le hablaron la palabra del Adón a él y todos los que estaban en su casa. ¿Y qué? Y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con toda su casa. Pero quiero que entiendan, hermanos, que los que creyeron y se bautizaron y estuvieron allí no eran niños, porque no menciona niños, ¿ok? Menciona que creyó él con toda su casa, pero creer es de gente adulta, no es de niños. Los niños tienen su tiempo para que también crezcan y también se conviertan y crean y se bauticen. No podemos encajar este texto pensando se bautizó con toda su casa, allí va el niño recién nacido. No, porque cuando ese niño crezca, él no sabe si se bautizó o no. Nomás porque su mamá le dijo, su papá le dijo. No, tiene que creer, tiene que madurar, tiene que tener memoria. ¿Estamos entendiendo? Y llevándolo, otra vez lo voy a leer. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De haber creído? ¿De qué?
de haber creído. Ahora, ¿los niños creen? No, los niños no creen. Los niños no tienen la capacidad de creer. Los niños, cuando tú los llevas a la iglesia, ellos son niños, ellos van contigo, todavía no son creyentes. Tú los vas instruyendo en el camino hasta que llegan al conocimiento y les explicas que Él murió, que Él vive y que Él reina, y deciden creer o no. Deciden creer o no. No significa que porque mi esposa se convirtió, su hija se convirtió. No significa eso. ¿Ok? Ellos llegarán a su edad donde tomen una decisión si creen o no. ¿Sí me entienden? Ahora, vamos a suponer otra vez. Mi esposa se bautizó. ¿Se bautizó toda su casa? No. Ella sola. Ella quiso. Pero ella sola. Esto es lo que debemos entender, que aquí no encajan los niños, que aquí no mete a los niños, pero hay una mala interpretación. Hay una mala interpretación para decir, con toda su casa iban los niños. Por eso hoy vamos a bautizar niños. Por eso bautizan a los niños en la iglesia católica, porque dice aquí con toda su casa. Ese texto está mal traducido por las personas que no entienden la palabra. Está mal traducido, mal explicado y mal entendido. Aquí se refiere a gente adulta. Aquí dice, Él con todos los suyos. Con todos los suyos. Ahora, ¿realmente había niños en esa casa? Tal vez no. Entonces no podemos incluir los niños. Se bautizó con toda su casa. No podemos incluir los niños. Ahora, son casos especiales, hermanos. Entendamos. Fue un acontecimiento. Pablo estaba preso. El Eterno hizo un milagro. El carcelero tuvo la bendición de creer. Pero eso no significa que en todo el mundo, al bautizarse, uno sea salvo con toda su casa o toda su casa crea. No. La salvación es personal, individual. Y cada uno de nosotros, tarde que temprano, llega al conocimiento de gente. Los niños son niños. Aún un niño de 10 años no lo puedes bautizar porque sigue siendo niño. La escritura los registra más o menos de la edad de 13 años en adelante, donde ya tienen una mente más desarrollada. Pero un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, ¿qué le haces? Nada, no se puede. Pero ese es un engaño del enemigo. Así que tú que escuchas este mensaje, cree en Yeshua y serás salvo, tú y tu casa. Pero para que tú les hables, para que tú seas la oportunidad que ellos tengan y no bautices a tus niños. Ese es un engaño del enemigo. Ese es un engaño del diablo. Para que los niños, cuando crezcan, ya no se quieran bautizar. Mi mamá ya me bautizó. Mi papá ya me bautizó. Él ni siquiera sabe. Nomás porque su mamá y su papá le dijeron. No bautices a los niños. Ese es un engaño del diablo. Déjalos que crezcan. Enséñales el camino de la verdad. Y después, Él tomará la decisión si se quiere bautizar o no. Yo tengo 4 hijos y ninguno de ellos ha querido bautizarse. Cuando mi hijo tenía 19 años, Manuelito, me dijo, papá, me voy a bautizar. Le dije, si tú quieres, bautízate, mi hijo. Si ya estás preparado para servir al Creador, bautízate. Cuando llegó la hora de bautizarse, dijo, papá, no estoy preparado todavía. No me voy a bautizar. Si entendemos las decisiones que hay que tomar,
Es que el bautismo es para el perdón de pecados. El bautismo es un paso de obediencia al mandamiento. ¿Para qué bautizas un niño? Son errores, malas enseñanzas, malas instrucciones. No lo tomes a mal. Esta es doctrina, esta es enseñanza para que entiendas el camino de la verdad. ¿Por qué hablé de Samuel y sus hijos? Porque Samuel era creyente y sus hijos no. Job, creyente y sus hijos no. Yo, creyente y mi familia no. Entonces, ¿creí yo con toda mi casa? No, fui yo solo. Entonces estos textos no encajan en el pensamiento romano. Ese es un pensamiento adaptado y criado para engañar al mundo. Hay que bautizar al niño porque está chiquito y el pecado de Adán y el pecado de Adán. Mentiras. Adán no pecó hasta que tuvo uso de razonamiento. Fue cuando descubrió que había pecado. Un niño no sabe lo que es pecado. Un niño vive sin pecar. Hasta que tiene el conocimiento y dice, ahora sí esto es malo. Ahora sí esto es pecado. Entonces ya entra su conciencia. Mientras no. Así que Yeshua nos bendiga en su nombre. Para la honra de su nombre. Y todo sea para la honra del Eterno. Espero que me hayan entendido. Espero que llegue a los corazones y hagan una diferencia en todo. Yeshua los bendiga. Shalom.